Muy buenos días a todos y todas. Es un placer encontrarnos una vez más en este espacio eh, de divulgación del conocimiento en el canal también de Intellectus. Puedes seguirnos en YouTube a través de este canal. Estamos en una temporada dedicada a el estudio de la masonería y hemos venido presentando una serie de programas en orden cronológico. Y hoy nos toca abordar otro punto de vista muy diferente al que la semana pasada, en el programa anterior, mencionaba. Haciendo quizás una síntesis del programa anterior, veíamos que algunos historiadores centran el origen de la masonería en la Edad Media, muy particularmente en Alemania, en los gremios que se daban y existían. Si usted no vio ese programa, lo invito a que lo pueda ver. Hoy presentamos o presento un punto de vista muy diferente. Pues vamos a estar hablando de otro investigador bajo otra teoría con respecto a los orígenes de la masonería. Y pues yo le he puesto el título Orígenes Renacentistas, que es el periodo histórico en el que el historiador británico ubica, ¿verdad? Y da algunas pistas que vamos a ir mencionando y desarrollando a través de este programa. Como ya sabemos, cuando identificamos eh, la masonería en la actualidad, hay tres símbolos que no nos dejan perder. Estamos hablando de los mandiles, las columnas, las escuadras, las palas y una G que está en medio, ¿verdad? Del compás y en medio de esa simbología masónica que hasta el día de hoy prevalece y se conoce y con la que se identifica. Eh, Sin embargo, la gente desconoce cuál es el origen de esta simbología que en la masonería especulativa, de la cual vamos a ir hablando. Recuérdense que tanto el programa anterior como este está exactamente dedicado a cómo surge de una masonería operativa a una masonería especulativa. Esto es importante para posteriormente identificar en algunos personajes, en algunos momentos históricos, en algunas situaciones que se les adjudican casi siempre a la masonería, si en realidad son o no son, aparte pues de toda la documentación que pueda arrojar luz acerca de la pertenencia o no de ciertos personajes que han pasado dentro de la mitología y en lo popular como que lo fueran masones. Algunos de ellos, hay que decirlo, no es que tal vez fuesen masones, pero sí pertenecían a otras sociedades secretas eh, que de una u otra manera tenían ciertos rasgos comunes. Eh, Otra cosa que vamos a ir mencionando es que a la masonería le gusta la idea de que son descendientes directos de, este autor lo va a llamar mamposteros medievales. Es decir, que de una u otra manera esa idea de conectar con los grandes constructores, ideólogos y arquitectos, ¿verdad? Y trabajadores de la piedra de la Edad Media es la inspiración. Y este autor tampoco lo omite, sino que lo mantiene. Habla de los gremios, ¿verdad? Que ya hemos hablado en el programa anterior. Y en el caso de Inglaterra, ahora vamos a enfocarnos, si el programa anterior fue Alemania, hoy vamos a hablar de Inglaterra, Escocia o lo que se conoce como Gran Bretaña, ¿no? Entonces vamos a ver los orígenes renacentistas de la masonería en la Gran Bretaña, ¿verdad? O podríamos llamarle de otra manera el origen masónico de el mundo anglosajón. Existían gremios, igual que quizás todos los países de Europa de la Edad Media, pero según este autor, no existía en el caso de los constructores o de los
mamposteros, ¿verdad? Como le llama él. Estos gremios, que ya lo vimos, eran lugares donde se reunían para compartir, para debatir, habían reglas, habían normas, había cierta conducta que servía para el respeto, el cuidado, se guardaba el secretismo del oficio y era parte de la dinámica de lo que surgía en las logias. Término que bien lo hemos mencionado, no pertenecía, digamos, a la masonería especulativa, sino que viene de la masonería y de ese término que también lo desarrollamos de la época de la Edad Media. Sin embargo, dentro de ese, vamos a decir, honor que la masonería especulativa pretende, tiene que ver con conectarlo con estos grandes intelectuales de la Edad Media, cosa que hemos refutado de creer que la Edad Media era oscura, que no había intelectualidad, ¿verdad? Cosa que mucha gente la cree de esa manera, pero sabemos que no fue así. Entonces vamos a darnos cuenta que en el caso de Inglaterra no existía un gremio de constructores, pero sí de zapateros, pero sí de panaderos, muy común en la Europa de ese periodo, ¿verdad? También hemos visto la estratificación, si lo llamamos desde el enfoque sociológico, de estas logias o de estos grupos, ¿verdad? Liderados por un capataz, contratados por el rey o por el obispo. El rey o el obispo contrataba a estos mamposteros, que en su gran mayoría era una red por Europa, ¿verdad? Esa red intelectual de la construcción, que no pertenecía a ningún gremio muy en particular. Eso les daba la libertad de poder trabajar donde se presentase la mejor oferta. La historia nos muestra que habían algunos que sobresalían y que trabajaban al mismo tiempo en esa red de construcciones, de catedrales y de monasterios por toda la Europa de este periodo. Pero había un líder. En el caso de Alemania, lo retomo y lo menciono, sabíamos que estaba el arquitecto, estaba el parlare, el que transmitía la visión que el arquitecto tenía al obrero. Era la forma de compartir esas visiones y eso pues también hablaba de los grados en la logia cuando se vertía una opinión sobre el trabajo o el oficio que se estaba realizando. En el caso de Inglaterra, durante ese periodo, el rey o el obispo contrataba a esa red de mamposteros para la construcción de alguna catedral como tal. Como ya lo hemos dicho, la masonería especulativa utiliza las herramientas, vamos a decir, de forma filosófica, que en algún momento tuvieron un uso práctico. Lo que, por eso Ferrer le llama a eso la herencia de la masonería operativa en la masonería especulativa o masonería filosófica, que es la que quizás comúnmente las personas conocen o han escuchado hablar. Otra cosa que es similar entre Inglaterra y Alemania es que dentro de la vida colectiva de estos oficios medievales era rica en reglamentos, en rituales y en mitos. Por eso, la mitología, los rituales y estos reglamentos son importantes de comprenderlo en su momento histórico, ¿verdad? Que tal vez hoy no tendrán tanto sentido como si lo tuvieron para estas personas en estos grupos, en estas colectividades. Hasta cierto punto vamos a ir identificando que también estos lugares se volvieron en un refugio ante circunstancias de guerra, de persecución, y pues era un escape de esa realidad y hasta cierto punto una conexión con la sabiduría, con el conocimiento, y pues eso lo vamos a ir mostrando a través de este programa. Voy a tratar de llevar quizás esa línea. Ellos cumplían con deberes, ¿verdad? Ellos cumplían con ciertos requisitos
con ciertas prácticas, con ciertos reglamentos que tenían que respetar. Una de esas cuestiones implicaba la memorización y la transmisión oral de esos reglamentos a los iniciados, permitiéndoles de una u otra manera desarrollar esa capacidad de recuerdo, de memoria, y al mismo tiempo una forma de mantener, vamos a decir, simplemente, no por escrito, para que no hubiese un rastreo de las ideas y del pensamiento, y se mantenía entre la logia y entre ese grupo, sobre todo se comunicaba simplemente lo que se quería. Hay un poema que data de 1430, su origen y fecha son inciertos, que de una u otra manera manifiesta esta actividad memorística que existía dentro de estos logias de mamposteros. ¿Qué quiere decir? Que ellos ejercían, cosa que va a pasar a la masonería especulativa, esa capacidad del recuerdo y de memorizar cosas que ahí se hablaban y que posteriormente se iban a poner por escrito. Y entraba en alguna polémica, ¿verdad? Había ciertas cosas que después se van a rastrear, vamos a decir así, en archiveros y en listas, pero ciertas cosas no se escribían y se quedaban en ciertos grados o en ciertos niveles de conocimiento. Entonces, esto también es importante para entender esta conexión que se iba realizando dentro de estas logias. Los mamposteros consideraban que la mampostería y la geometría eran lo mismo. Y esta última era algo muy serio, junto con la gramática, la lógica, la retórica, la aritmética, la música y la astronomía. La geometría constituiría un programa troncal de las universidades medievales. Es decir, todas estas ciencias eran vistas con mucho respeto y al mismo tiempo, pues, era el universo universitario de la Edad Media. ¿Qué quiere decir? Que toda persona que se formaba tenía conocimientos de geometría, de geometría, de astronomía, de música, de gramática, de lógica, de retórica y de aritmética. Por eso vemos que posteriormente la numerología va a ser importante dentro de las sociedades secretas. Algunos consideran que todo ese conocimiento viene del Oriente y pues ya en el Occidente va a tener ese secretismo debido a las persecuciones que por cuestiones de que no existía un libre pensamiento y había un control y un monopolio religioso, hace, ¿verdad? Y provoca a que se maneje el secretismo de todo este conocimiento de la Edad Media. Pero los arquitectos eran conocedores. Por eso es que cuando observamos las construcciones de estas catedrales y de estos monumentos, podemos ver esa simetría y podemos ver esa exactitud y ese manejo impresionante que refuta y rechaza aquella idea de que no había ni intelectualidad ni había conocimiento avanzado en el periodo medieval. Recuerde, este canal está enfocado a la intelectualidad y le damos mucho énfasis y mayor rescate a esta actividad humana. Como ya mencioné, dentro de esa simbología con la que se representa la masonería en la actualidad está esa letra G en mayúscula, ¿verdad? Que a menudo acompaña la escuadra y el compás como insignia masónica, y eso significa dos cosas. Significa en inglés geometría y Dios, ¿verdad? Ahí podemos ver ya la conexión, y lo vamos a realizar en otro programa en el futuro, la conexión cristiana con el origen de la masonería. Pero esa G, que comúnmente solo se habla, ¿verdad?, de Dios, pero tiene que ver con esa conexión geométrica y Dios. Es decir, aquella frase de la masonería, Dios como el gran arquitecto del universo, cosa que van a manejar sobre todo los masones que tienen una creencia en una deidad, ¿no? Hay una diversidad de masonerías en la actualidad,
dentro de ellas, pues algunas que tratan de negar la existencia de ese Dios. Ese es otro tema, pero lo importante en este sentido es que Sage tiene esa conexión con lo que hemos venido mencionando, esa conexión con la geometría, perdón, y Dios en inglés, ¿verdad? Representa ambas cuestiones. Lo que entendemos ahora por el origen de la francmasonería no son medievales, dice este historiador, estoy hablando de un historiador británico, sino que datan de una época en la que el mundo medieval estaba desgarrándose para dar paso a la modernidad. Acá difiere con los historiadores alemanes que sitúan el origen en la Edad Media y comienza a decirnos que en esa fracción o en ese rompimiento o en ese cambio de paradigma del medievo a la modernidad, a la que posteriormente le llaman los historiadores la modernidad, quizás conocida como el Renacimiento europeo, es cuando comienzan a darse o se comienza a dar el surgimiento de esta masonería. Y se da muy particularmente en la corte renacentista de Edimburgo, la capital de Escocia. Podríamos decir entonces que es en Escocia donde surge la masonería especulativa, o por lo menos donde nosotros vamos a encontrar esa génesis, en la corte renacentista de Edimburgo. ¿Qué es el Renacimiento? Bueno, vamos a ir viendo algunas características más adelante, pero antes de eso me gustaría anclarlo cómo, qué elementos o qué situaciones permiten ese rompimiento de el saber, el conocimiento y la ciencia del medievo a un nuevo conocimiento y a una centralidad en el pensamiento humanístico. Pero antes de eso hay que hablar de un tema que ya hemos tocado en este canal y en otros espacios también, vamos a decir, más religiosos, que es el tema de la Reforma protestante. Sabemos que la Reforma dividió Europa en dos y a partir de que ese movimiento político-religioso se suscita, Europa no volvió a ser la misma. Para algunos eso puede ser o fue, ¿verdad? O históricamente es lamentable, para otros fue productivo, provocando el avance y hasta cierto punto quitando la hegemonía que la Iglesia Católica tenía, el abuso de poder, ¿verdad? El monopolio del conocimiento, el monopolio de la fe, de la religión. Y, sin embargo, lo que no se puede negar es que la reforma protestante provoca, ¿verdad? Diferencias y guerras. Guerras, hay un periodo que se conoce como las guerras religiosas, en donde van a suceder una cantidad de situaciones lamentables provocadas desde la fe, ¿no? Entonces, es importante también que nosotros podamos entender estos elementos para comprender cómo la masonería va a beneficiarse de todos estos cambios políticos, sociales y religiosos que se van dando en Europa. Era el año de 1517 y ya sabemos que un monje agustiniano llamado Martín Lutero va a desafiar esas estructuras encontrando el apoyo en algunos reinos, ¿verdad? De lo que posteriormente va a ser la Alemania y a partir de ahí, pues este continente de grandes catedrales góticas con importante permanencia que proclamaban un orden de los asuntos humanos inspirados en el cielo, va a caer. Es decir, que la reforma le va a quitar también mucha relevancia a el trabajo de los constructores de catedrales, de monasterios, porque ya el protestantismo lo va a ver de otra manera. Esos grandes vitrales, esos grandes monumentos son símbolos de idolatría y de paganismo y hasta cierto punto de posesión demoníaca, cosa que hasta el día de hoy prevalece con los que tienen alguna conexión con estos grupos reformados. Esas ideas que detrás de cada ídolo hay un demonio, ¿verdad? Hay grupos extremistas que llegan a considerar de esa manera. Entonces, ¿qué provoca la reforma en el caso de Escocia, por ejemplo? Que estos nuevos protestantes comenzarán a destruir los monumentos que se habían, grandes catedrales, monasterios,
ermitas, esculturas que estaban conectadas con aquellos cosmovisiones o aquellas cosmovisiones medievales en donde Dios se hacía presente a través de esos monumentos. Para el protestantismo eso es idolatría y no pues tiene que ser tolerado. Eso llevó a la destrucción de muchos de estas reliquias o de estos monumentos. Otra cosa que permite también ese desplazamiento de la Edad Media a este Renacimiento es el hambre de nuevas ideas. El papel impreso, es decir, la imprenta, sirve como un divulgador inundando el continente con mucha propaganda. Otro mito que hay que quitarse es creer que solo fueron los protestantes los que utilizaron la imprenta como una herramienta para expandir sus ideas. Hemos encontrado algunas investigaciones que demuestran que también los católicos, en la contrarreforma que llaman algunos historiadores, utilizan la imprenta como un medio de propaganda contra los reformadores. Entonces, bien interesante cómo ese deseo de nuevo conocimiento, de hombre, conócete a ti mismo, y conocerás el mundo y conocerás el universo, muy propio del Renacimiento, lleva a destruir o a cambiar ese paradigma que la Iglesia católica había tenido por muchos siglos o por muchos años. Entonces, hay muchas cosas positivas para algunos. Yo he escuchado algunos apologetas católicos hablando de la reforma de una manera tan despectiva, y viéndolo pues como el engendro de Satanás un momento determinado. Y por otro lado, también he visto historiadores protestantes exaltando, ¿verdad? Y glorificando, y no pues viéndolo desde el enfoque histórico de aquel momento, de aquella situación, que creo que trajo vamos a decir, mucho avance en la ciencia y el conocimiento de la humanidad. Entonces hay que tener en cuenta que estos elementos son los que van a permitir el libre pensamiento, el conocimiento de las nuevas ideas y la búsqueda de nuevas ideas, de nuevo conocimiento. Ya no hay una hegemonía, ya no hay una prohibición, y si la existe, es pues entre esa guerra donde habían los reinados protestantes, había esa libertad y ahí se podía decir hasta cierto punto lo que se quería, aunque bien sabemos también que a la vuelta de la esquina estos grupos protestantes cayeron en el mismo dogmatismo y en la misma actitud de la Iglesia Católica de perseguir a los que opinaban o pensaban de forma diferente a lo establecido. Por eso mismo creo que las sociedades secretas, y muy particularmente la masonería, se va cerrando más, cada vez más, creando su propio sistema, y se va volviendo más secretista, ¿no? Y secretismo en ese sentido, utilizando la metáfora de los gremios, hasta cierto punto para ocultar lo que estaba. ¿Por qué? Porque sabemos que existían también guardias y espías que de una u otra manera informaban al clero, informaban a los grupos que exterminaban las ideas diferentes. Y para eso podríamos hablar, por ejemplo, de la Inquisición, y en ese tiempo todo ese aparato de inteligencia y de persecución, de exterminio, que existe o existió en muchas latitudes, sobre todo lideradas por un catolicismo portugués español, pues nadie puede negar lo que causó. Entonces las sociedades secretas van a tener mucha importancia alrededor de esta situación que está sucediendo en el siglo XVI y siglo XVII. Es decir, fue una revolución, fue un cambio de lo cual pues hemos tocado muchos programas. Nacen las universidades modernas, el conocimiento ya se discute, se cuestiona lo establecido, se desafían las creencias y los dogmas que se habían dado como absolutos y como que caían directamente del cielo, y aquí a partir de acá el hombre se atreve a cuestionar lo establecido, y por supuesto nacen los métodos científicos y todo lo que ya hemos tocado en otros programas y que seguiremos hablando. Hoy estamos enfocados en presentar los orígenes renacentistas de la masonería en la Escocia de este periodo, ¿no? En las cortes
de los reyes escoceses, en donde, según este historiador, se van presentando. Pero veamos otros aspectos que nos ayudarán a entender esto. El protestantismo se va a regar como pólvora por Europa cuando llega a Escocia aproximadamente en 1560, ¿verdad? Igual que en otras partes de Europa había sucedido, se comienza a destruir los monumentos. Y los protestantes escoceses eran conocidos por la furia con la que destruían las estatuas, vitrales, ornamentos de piedra que idolatraban al diablo. Miren esa cosmovisión o ese imaginario religioso de estos protestantes escoceses llevó a eso y hizo que el gremio de mamposteros o de constructores pues disminuyera. Es decir, se les vino abajo el negocio también. A estos mamposteros les convenía que la iglesia los siguiese contratando para construir catedrales maravillosas, hermosas, pero con los protestantes eso se cayó, porque para ellos bastaba, ¿verdad? Para los fieles protestantes, una construcción sencilla. Por eso podemos ver hasta el día de hoy descendientes de estas corrientes religiosas que en un garage, en un lugar con lámina, se levantan una entre comillas, iglesita, ¿verdad? En cambio, podemos ver hasta el día de hoy que la Iglesia Católica todavía sigue centrándose en los templos lujosos, en construcciones increíbles. No con eso quiere decir que no existen algunas iglesitas católicas, ¿verdad? En los lugares humildes, pero casi siempre está centrado acá. En el caso de El Salvador, carretera hacia el norte, se está construyendo una catedral que parece de estas épocas, ¿verdad? Claro, por una fracción del catolicismo con mucho poder económico, ¿verdad? Tanto nacional como internacionalmente. Pero podemos ver que todavía hay una representación de poder y en pleno siglo XXI de parte de muchos miembros de la Iglesia Católica y sobre todo del clero, que consideran pues que es la forma donde Dios todavía les da el poder, lo que nosotros podríamos de una u otra manera cuestionar o criticar. Esa es una de las cosas que sí admiro y respeto de la Reforma Protestante. Entonces, los fieles de la nueva iglesia protestante creían que a Dios le gustaba que sus lugares de culto fueran descarnadamente austeros, ¿verdad? Entonces, eso ahí lo vemos, la austeridad y nada de lujo y nada de esas cuestiones rimbombantes. Eso hace que disminuya lo que ya mencioné de los gremios constructores de catedrales. Ya no habían catedrales, lo dice literalmente, lo leo acá, estoy basándome para este programa en este libro que se los recomiendo también. Al final voy a estar mencionando más sobre la orden, ¿verdad? Este libro se llama Una historia global del poder de los masones y va haciendo un recorrido. Es una visión muy anglosajona. Por supuesto, hay que decirlo, cuando uno lee tiene que tener presente el autor, la tradición, la escuela, y cuando uno compara con otros, pues uno podrá ver las tendencias que tiene cada historiador. Y eso también pues es normal, no lo podemos abarcar todo. Entonces este es el enfoque muy particularmente de este historiador hacia la masonería inglesa. Entonces él recalca, y antes de presentar ese surgimiento de la masonería especulativa en Edimburgo, él va hablando cuáles fueron esos elementos históricos que le permiten esto. Y ya lo mencioné, la reforma es una, el deseo de nuevas ideas, la imprenta como un medio para reproducir y propagar fácilmente y de manera más rápida las ideas, sirvió también como otro elemento importantísimo. Y luego, pues, lo que dijimos, los imaginarios protestantes que destruyen todos estos elementos. Ya no habían catedrales, ya no había monasterios, la iglesia elaboradas para construir y mantener. Es decir, se perdió la clientela como iglesia y fue todo un desastre. Eso ya lo hemos venido recalcando. ¿Qué más podemos mencionar? Para este momento también
los reyes pasaban algunos de ser católicos a ser protestantes, ya iban adoptando por muchas razones, porque les daba mayor libertad para operar, les permitía tener ciertas, vamos a decir, libertades morales como también políticas, y eso llevó a que muchos se convirtieran en emperadores o reyes protestantes, haciendo de su reino, pues, por supuesto, un bastión de dichas ideas, o dándole abrigo, como sucedió con el caso de Lutero, por algunos gobernantes, ¿verdad?, que apoyaron, algunos duques que apoyan financieramente, sin lo cual tampoco la reforma hubiese sido un éxito, y hasta el final, pues, eso es lo que permite que se establezcan hasta el presente. Todavía existe en algunos países como Irlanda y Alemania esa división bien marcada donde conviven, por supuesto, católicos y protestantes, pero que también históricamente provocaron guerras y muchas cosas más. Jacobo, el rey erudito como se conoce, fue alguien de la corte de Escocia que se abrió a esta nueva influencia del Renacimiento europeo. Este rey, conocido en la historia como un rey erudito, era un rey intelectual. Él creó una aristocracia, ¿verdad?, intelectual. Es decir, formó un círculo o una mesa, vamos a decir, redonda de administración que de una u otra manera fuese fiel a sus ideas, a su cosmovisión, a sus políticas y a su religión. Esos círculos intelectuales son los que de una u otra manera van a provocar el desarrollo. Aquí nace un mito que algunos historiadores pues lo han refutado y otros lo mantienen, que donde llegan los protestantes llega la prosperidad. Algo que se le adjudica a Max Weber, pero cosa que cuando revisamos el tratado original nos damos cuenta que él no pretende decir tal cosa, ¿no? En aquel tratado de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Pero dentro del mito que se ha alimentado es que se llega a creer que donde llegan los protestantes llega la prosperidad, el progreso, frente a donde llega el catolicismo o donde se ha establecido el catolicismo, existe el oscurantismo, el retraso y no existe el progreso. Recuerdo también, y lo traigo a colación porque es muy pertinente, el primer periódico protestante, vamos a decir, tal vez no el primero como tal, pero el primero el que tenemos conocimiento que se distribuyó en El Salvador, es el Heraldo de los Bautistas del Norte, que se fundó en 1919. Pero ¿por qué lo traigo a colación y por qué lo recuerdo? Porque en ese periódico había un artículo, quizás en otra ocasión lo voy a traer y mencionar, tenemos una compilación, lamentablemente solo tengo desde el primer volumen hasta el año 29. Ese periódico se dejó de publicar hasta el año 44. Fue sustituido por una revista, Luz del Alba, posteriormente, ¿no? Pero en ese periódico había un artículo que lo recuerdo muy bien, que fue el primer tomo o el primer volumen, que hablaba por qué soy protestante. Mire qué interesante. Y el periodista o el editor o el redactor de ese artículo hacía énfasis y traía a colación una serie de personajes que en la historia se identificaron con el protestantismo y eran grandes intelectuales o grandes empresarios o grandes, vamos a decir, figuras que pasaron a la historia. Y comienzan a mencionar fundadores de algunos productos, fabricantes de algunas cosas, como la Colgate y otras, ¿verdad? Vamos a decir así, las máquinas Singer y otras cosas más. ¿Qué es lo que pretendía el escritor demostrar? Porque un ataque en ese discurso y en ese imaginario de los primeros misioneros casi se repite en América Latina, pero voy a hablar de El Salvador, era exactamente el oscurantismo de la Iglesia Católica. Es decir, el continente, como bien lo planteaban todos los misioneros de finales del siglo XIX y XX
que están enfocados en la evangelización de América Latina, los protestantes norteamericanos, comienzan a atacar y a escribir una serie de tratados para demostrar que aunque América Latina está evangelizada y está ocupada por la Iglesia Católica, está en oscuro porque ese evangelio no es el verdadero evangelio, cosa que viene desde esta época. Entonces, donde llegaba el protestante, llegaba la prosperidad, el mito, ¿no? Entonces, de la misma manera, en este círculo de intelectuales de Jacobo, el rey intelectual de Escocia, ellos iban a crear una prosperidad y algo que iba a ser reconocido, un cambio, un giro, una transformación de estos espacios, ¿no? Jacobo creó esta administración de gente fiel a su visión, y uno de ellos era al cual este historiador considera el padre de la masonería especulativa, William Schultz, ¿verdad? Este William era un burgués, ¿verdad? De esta corte que viajaba, que había viajado, y en ese viajar sabemos que había mucha transmisión de conocimiento, las famosas redes intelectuales de Europa. Ya lo veíamos desde la Edad Media en Alemania, como ellos de Italia iban a Alemania, a Bélgica, vamos a decir, a los Países Bajos, y aprendían de otros técnicas, conocimientos, saberes. Lo mismo sucedía con este William. Y William, siendo parte de esa corte y administración intelectual, pues puso al servicio su conocimiento y su secreto para darle mayor fuerza al reinado de Jacobo. Él fue nombrado magíster, ¿verdad? O maestro de obras. ¿Con qué objetivo? Bueno, igual, en este sentido, que los reinos católicos, él necesitaba mostrar su poderío y su gloria con los monumentos y construcciones. Entonces, le asigna como gran maestre de las obras. Aquí hay que entender que esto no estamos hablando todavía de la masonería especulativa, y cuando hablamos de gran maestre y todo lo demás, no, estamos hablando de una masonería operativa. A él se le asigna la construcción de este nuevo reinado escocés. Esa corte de intelectuales le va a dar vida a un nuevo reinado con nuevos edificios, con nuevos monumentos que muestren el poderío de Jacobo. Para lo cual él se va a servir, por supuesto, de todo el conocimiento que ha extraído en esas redes intelectuales de toda Europa y las lleva a Escocia. Él, como intelectual, va a crear ese primer, vamos a decir, esos primeros elementos que le van a dar vida, según John, este historiador británico, a la masonería especulativa. Porque ahí quiere situar él, a diferencia de otros historiadores, que no es la Edad Media ni los gremios de la Edad Media, sino es este espacio en Escocia donde nace la masonería especulativa. Entonces, este maestro o gran maestre de las obras del rey Jacobo, en él recae la responsabilidad de la construcción, restauración y mantenimiento de todos los edificios del rey de Escocia. También se ocupaba de organizar las ceremonias reales. Alrededor de todas estas construcciones, creo, y esta es mi interpretación, había conocido los gremios alemanes, en donde veía el modum vivendum, ¿verdad? O la situación de vida dentro de las logias, dentro de los cartuchos o de las cabañas de los constructores. Y él lo va a aplicar a esta nueva delegación que se le ha dado para restaurar y construir nuevos monumentos en Escocia. Entonces, desde ahí, él va a trasladar muchas de esas prácticas a su nuevo grupo de constructores. Y pues ahí va a nacer, para este historiador, lo repito, el origen de la masonería. Se basaba, como lo habían hecho en la Edad Media,
y recuerden que el Renacimiento es como un renacer de ciertas ciencias. Sin embargo, para este intelectual, este periodo supera a la intelectualidad y al conocimiento del hombre de la antigüedad. Apelaban mucho a ese famoso tratado de la arquitectura, ¿verdad? Que venía de la época o del conocimiento de Julio César, en la época de Julio César, y esos grandes sabios que estaban alrededor de todo esto. Es decir, que este William Charles sería el primer hombre que recibía el apelativo de arquitecto. ¿Ah? Por eso es que ese tema del arquitecto o del gran arquitecto va a tener forma en este intelectual del Renacimiento. La mayoría, como en la Edad Media, se inspiraba, y él lo hizo, las construcciones, aunque ya no eran católicas, como lo fue, por ejemplo, el caso de la construcción de la gran iglesia del Vaticano, lo mismo en modelos, vamos a ir, o en escalas un poco más pequeñas, lo hicieron en los templos protestantes escoceses, inspirados en el gran templo de Salomón. Recordarán que existía una conexión teológica, como lo veíamos, la teología sacra en el programa anterior, y eso llevaba a que el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea sirviera de inspiración para las construcciones de estos monumentos. Y el Templo de Salomón ya había servido tanto para la Iglesia Católica, ahora también estaba sirviendo para estos protestantes, aunque irónicamente, y ya lo voy a ampliar, este arquitecto, que es considerado el gran maestre, era católico, ¿verdad? Sin embargo, vivió y gobernó y administró, o vamos a decir así, reinó en un reinado protestante. Cosa que hablaba también del nivel de secretismo, de intelectualidad y de tolerancia que esta persona llegaba a tener. Aquí creo que hay mucho más por indagar y quizás en el futuro vamos a buscar qué podemos encontrar de este gran maestro, porque dice mucho. Eso lo recalca aquí el historiador y lo deja plasmado, pues que al final le dio vida a un reino protestante, un católico de esta talla intelectual. Eso creo que también se ha repetido en otros espacios. Y otra cosa que se recalca en este tratado es que años antes de que William reuniera a todos los mamposteros británicos y escoceses para la construcción de las catedrales, monasterios, ahora protestantes diríamos, ¿verdad? O quizás tal vez no monasterios, pero sí otros monumentos. Ya ellos habían creado grupos locales independientes sin que los gremios tuvieran conocimiento de ellos, es decir, que estos operaban de manera clandestina. Y a esos grupos los denominaban las logias, cosa que ya lo veíamos que tiene su origen en Alemania, por las casuchas provisionales que se levantaban en las zonas de las obras. Y eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que ya para la Edad Media ellos levantaban, mientras la duración, porque eran años que duraba la construcción de una catedral, y ahí pues ellos convivían. Por primera vez, la logia ya no era el nombre de una casucha, sino que a partir de este momento en Escocia se empezaba a convertir en una organización, cosa que se trasladó a la masonería especulativa. Hasta el día de hoy sabemos que esas son las logias. Por eso, en personajes, en programas en el futuro, vamos a estar abordando cuando decimos que algún personaje se ordena a la masonería en la logia tal, ¿verdad? Porque luego se fueron clasificando según la región, según el espacio y la dependencia. Van a preponderar hasta el día de hoy algunas ramificaciones fuertes como la francesa, la británica y quizás en algunos otros casos la alemana, ¿verdad? Pero sobre todo son esas dos, la escocesa y la francesa, de las que más prevalecen. Es decir, por ejemplo,
en la época de la independencia de América Latina, encontramos a muchos que se insinúa, o por lo menos de mito se cree, que fueron masones. Y siempre se habla de que ellos pertenecieron a ciertas logias. Se habla de la logia Lautaro, y hay algunos historiadores alrededor de eso, que también lo vamos a tocar. Algunos se dice que fueron iniciados en Cádiz, que pertenecía automáticamente a la logia de Londres, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a encontrar con esa amplitud de logias, pero tiene su origen exactamente en este momento histórico. Bueno, avanzando, William Schwartz se va a convertir en ese supervisor general de los mamposteros. En ese proceso, las logias serían parte de una estructura nacional permanente en la que se celebrarían reuniones y se conservarían archivos impresos. Es decir, que a partir de este periodo se comienzan a archivar los acuerdos que en las reuniones se daban y van quedando dichos archivos. Hasta hoy se han rescatado algunos documentos, sobre todo de manuales de disciplina y todo lo demás, pero que datan de finales del siglo XVII, ¿verdad? O XVIII. Y pues lo que deja ver es que eso se construyen con una tradición oral. Es decir, que por mucho tiempo ellos, con ese ejercicio de memorizar, transmitieron de forma oral hasta que llegó un momento que alguien lo plasma por escrito y son los que llegan. Los grandes investigadores han descubierto que detrás de ese escrito había algo oral que lamentablemente pues no se tiene mayor conocimiento. En ese proceso, las logias serían parte de esa estructura nacional, ya lo dije, y pues se guardaría o se convertiría en un refugio de información y de archivos. Era un sistema que existía en paralelo con los gremios locales, pero que a diferencia de eso sería exclusivo para mamposteros y estaría directamente vinculado con el rey. Hasta cierto punto guardaban los secretos de las construcciones. En un primer momento estamos hablando de guardar secretos de construcciones, pero luego en la masonería especulativa ya se va a hablar de otro secreto entre el mito y la realidad. Según un documento de una logia escocesa del siglo XVII, había secretos que no deben ser escritos jamás. Ahí ya vemos que existe un documento que demuestra que ya para este periodo habían cosas que no se dejaban plasmadas, sino que se manejaban entre los altos niveles. Durante el Renacimiento, algunos filósofos asociaban el arte de la memoria a la búsqueda del conocimiento. La idea era que el mismísimo Dios practicaba el arte de la memoria y codificaba los grandes secretos del universo en el mundo en que había creado. De ahí era que los grandes intelectuales iban a tratar de descifrar dichos secretos. Hasta algunos han llegado a considerar que el mismo texto hebreo ha sido codificado y hace algunos 20 años atrás recuerdo una serie de libros que surgieron sobre los códigos secretos de la Biblia. Y eso pues no es nuevo, sino que venía de toda ya vamos a decir, deseo de ocultar cierto conocimiento frente a lo popular, frente a las personas que de una u otra manera no querían que conociesen estas revelaciones. Entonces acá vemos también cómo en el Renacimiento ya de una u otra manera se comienza a relacionar con esos misterios o ese ocultar. Y Dios fue el primero porque ocultó, ¿verdad?, esos misterios y solo muy pocos los logran descifrar. Es decir, ya acá estamos hablando de el conocimiento oculto. ¿Cuál fue el grave problema y este dato me llamó mucho la atención? Las logias que comienzan a guardar el conocimiento lo hacen por una razón bien en particular. Y era que si se descubría
¿verdad? Si en verdad se descubría la procedencia y que la ciencia en ese momento contradecía a la Biblia, entonces eso iba a provocar un hecatombe y iba a provocar mucha problemática. Y eso llevaba a que los intelectuales renacentistas guardaran y seleccionaran a través de escuelas y sociedades secretas esos descubrimientos, esos secretos de la ciencia. Por eso es que de una u otra manera la iglesia consideraba ataques a la fe. Hasta el día de hoy, todo lo que en algún momento contradice lo establecido por la iglesia considera que nace como obras diabólicas y todo lo demás. Entonces viene de acá es que las sociedades secretas comienzan a guardar esos conocimientos porque sabía que al exponerlos iban a ser, uno, perseguidos o asesinados, ¿verdad? Vituperados por causa de esos conocimientos. Entonces ahí podemos hablar que estos constructores ya eran personas intelectuales, ya eran personas que tenían un alto conocimiento. Ya hablaban ellos de esos arcanos que transmitían conocimientos ancestrales y pues muchos de ellos se consideraban los guardianes. Las sociedades secretas se dedicaban a la búsqueda de la verdad oculta. Aquí ya no solamente guardaban el conocimiento, sino que buscaban las verdades ocultas. Comenzaban a interpretar y a hacer cierta hermenéutica de simbologías que consideraban que venían desde tiempos ancestrales. Entonces acá nosotros podemos ver que es en esta corte, según este historiador británico, que las logias masónicas de la actualidad hacen, ¿verdad? O se inspiran. Es decir, que, como han dicho algunos historiadores, las logias actuales son teatros que representan el arte de la memoria y el archivero del conocimiento desde la antigüedad. Por eso, algunos consideran que en las logias hay mucha información secreta que al abrirla, como los archivos del Vaticano, ¿verdad?, revelarían una cantidad de secretos de algunos momentos históricos a partir del siglo XVIII, ¿no? Entonces eso entre el mito y la realidad, pero en algunos casos, algunos historiadores sí logran profundizar en ciertos archivos, como el caso de la desclasificación por el Papa Francisco del periodo de Papa Pío XII, ¿verdad? O de Eugenio Pacelli, que revela, sin embargo, ya algún investigador británico había tenido acceso a dichos archivos y había escrito aquel famoso libro sobre el Papa de Hitler. Y sin embargo, estos archivos lo que vinieron es a demostrar que ese historiador tenía la razón, porque luego fue desacreditado por muchos investigadores católicos sobre ese momento de la historia. Pero bueno, eso sería otro programa. Pero lo mismo, lo que yo quería es que entiendan que como las logias hasta el día de hoy son consideradas como un archivero, ¿verdad?, de información que si se le diera o se aperturaran, algunos consideran que sí, están abiertas, algunos historiadores han logrado tener acceso a esos documentos, descubriríamos que muchas cosas que hemos creído fueron de otra manera y que en ciertos cambios sociales, políticos y religiosos han participado vamos a decir, otros personajes o fue de otra manera. Un ejemplo de eso puede ser la Revolución Francesa, de los cuales, pues, o la Revolución Mexicana y otros más, ¿no? Esa red de logias territoriales es la que le va a dar vida a la masonería especulativa. Luego, hasta el día de hoy, estas logias que se establecieron en Edimburgo y en Gran Bretaña son las logias más antiguas de las cuales se tiene conocimiento. Y para ir cerrando, entonces podemos decir que la transformación de las logias que Schwartz había hecho, construida según el modelo escocés en la masonería moderna, empezó cuando se propagaron hacia Inglaterra. Ahí nacen de Escocia hacia Inglaterra, donde se dieron a conocer como la aceptación. Por eso es que muchos grupos masónicos se conocen como grupos masónicos de la aceptación. Y el término que tanto hereda del francés, del alemán y del inglés,
originalmente Fred Mason, ¿verdad? O Frank Mason, hacía referencia a un mampostero que trabajaba la piedra franca, que es lo que más comúnmente se conoce o se divulga en las enciclopedias, diccionarios y todo lo demás, cosa que algunos historiadores aún han corregido hasta esos diccionarios. Una arenista de grano fino o caliza, ¿verdad? Era el que trabajaba esa parte de las piedras finas, diríamos de esa manera. Y los francmason eran los artesanos que daban forma a la piedra en contraposición a los instaladores menores cualificados, que se limitaban a colocar ladrillos en una pared. Con el tiempo, el francmason haría referencia a cualquier artesano superior que trabajaba la piedra. Fueron los masones aceptados de Inglaterra los que con el tiempo harían suyo el nombre de francmasón. Todo ello hizo que la versión masónica sobre la búsqueda hermética de iluminación a través de los símbolos fuera un refugio espiritual aún mayor. Y pues acá podríamos discutir, por ejemplo, por qué dentro de la masonería especulativa no importa el credo que alguien tenga. Son bienvenidos católicos y hay registros de católicos, protestantes y de otras ramas religiosas, pero que acá prevalece más el conocimiento diferente, ¿no? Entonces podríamos de una u otra manera concluir que la francmasonería, según este historiador, nace en la Escocia del Renacimiento y que se va a dar forma de su, vamos a decir, de su traslado de Escocia a Inglaterra, ¿verdad? Hasta el momento, la francmasonería había evolucionado lentamente. Hacia el año 1700, un siglo después de catalizar el encuentro de William Schwartz con los maestros masones escoceses, estaba extendida, pero no centralizada, y seguía vinculada con la vida laboral de los mamposteros. Es decir, que hasta este momento y este periodo histórico todavía no se había divorciado la masonería operativa de la especulativa. En el próximo programa estaremos hablando de esa transición completa. Hemos logrado ver dos escuelas históricas sobre la posible o el posible origen de la masonería especulativa. Unos, los alemanes, adjudicando a los gremios medievales. Dos, los anglosajones, adjudicando a la corte del rey Jacobo en la Escocia del Renacimiento esos orígenes de la masonería especulativa. Entonces vamos a ir viendo esas transiciones y vamos a ir tocando una serie de elementos. Ha sido un placer compartir estos pequeños detalles. Como les dije, la información más detallada la puede encontrar en esta obra, en este libro, La Orden, ¿verdad? Una historia global del poder de los masones, editorial Debate, ¿verdad? Salió publicada hace algunos años, por lo menos en el español. En el inglés ya había estado publicado en el año 2022. En inglés salió en el 2020. Así que si usted quiere profundizar más en lo que yo he mencionado, lo puede encontrar en el capítulo 3, que titula Edimburgo, el arte de la memoria, ¿verdad? Porque podemos ver que en ese, vamos a decir así, en ese arte es donde se comienzan a guardar los secretos. Sin ínfulas o sin creer haber agotado esto, lo único que puedo decir es que he dejado elementos para que usted pueda seguir investigando si usted es amante o buscador de este tipo de investigaciones o de verdades. Así que no se olvide de inscribirse, ¿verdad? O de suscribirse a este canal Intellectus o de seguirnos también a través de este espacio que lo utilizamos para reflexionar sobre estos temas y otros más. En otros momentos nos enfocamos en temas religiosos y pues ahorita estamos en este tema de la masonería. Ha sido un placer
Que tengan un hermoso día y pues muchas bendiciones para todos los que han visto este programa y los que posteriormente lo van a ver a través de nuestras redes sociales.